esta oportunidad quisiera invitarlos a que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 20, para ver un episodio que es muy significativo para un discípulo de Cristo. En este pasaje encontramos a una madre y sus dos hijos. Una madre que siente como madre, que ama como madre, que anhela lo mejor para sus hijos. Dice aquí que esta madre se acerca un día al Señor, era la madre de los hijos de Zebedeo, postrándose ante Él, pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Estoy leyendo Mateo 20, 21. Esta madre tiene el mejor deseo para sus hijos: la grandeza, el honor, la preeminencia. Y no nos asombremos de esta madre ni de sus hijos al pretender esta grandeza y este honor. En el Evangelio de Marcos se nos dice que fueron ellos los que acudieron al Señor con esta petición. Aquí en Mateo se nos dice que la madre estaba involucrada también. Esto nos muestra una radiografía de la condición humana. En realidad, Juan y Jacobo somos todos nosotros. No nos asombremos ni nos escandalicemos de ellos dos o de esta madre. Esta es la condición humana. Usted ponga a un grupo de personas a hacer alguna actividad, pronto ellos estarán luchando por ser el primero, por ser el que manda, el que tiene la preeminencia. Y continuando el relato, dice que el Señor respondió: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y de ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. De nuevo el Señor pudo decirles: ustedes no saben lo que dicen. Porque ¿qué significaba beber ese vaso y ser bautizados con ese bautismo? Era algo tan doloroso, tan terrible, que era la muerte misma. Experimentar la muerte al yo, incluso la muerte biológica. El Señor concluye diciendo: el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Ellos se hicieron a un lado, como diciendo: nosotros no tenemos esa pretensión, porque ustedes la tienen. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Los gobernantes, en griego, son los arcontes. En Grecia, los arcontes eran los magistrados, los gobernantes, los que tenían el poder. Pero también la palabra arcontes tiene una trascendencia espiritual más profunda. Arcontes son deidades, son cada una de las 7 deidades que supuestamente gobiernan las naciones. Y 3 de ellas son conocidas para nosotros los cristianos, porque una es Belcebú, otro es Baal y otra es Astarot.
arcontes en un sentido espiritual tiene que ver con deidades demoníacas que gobiernan las naciones. Entonces, esta palabra arcontes tiene un doble significado. Un significado natural, gobernante, un magistrado que presta un servicio público, pero espiritualmente también tiene una connotación bastante negativa. De modo que ese es el modo de ser del mundo. El mundo está gobernado por arcontes, en un plano natural y en un plano sobrenatural. Y los que son grandes, dice el Señor, es decir, los megaloi, mega es grande, y de ahí la palabra megalómano. Las personas que aspiran a la grandeza, que ejercen poder, potestad, dominio y gobierno sobre las naciones. Hasta ahí la descripción que el Señor hace del mundo. Pero luego en el versículo 26 dice más. Y ese más es una conjunción adversativa, dicen los lingüistas. Es equivalente a pero. Y esto significa una contraposición frente a lo anterior. Pero entre vosotros no será así. Entre vosotros. Ustedes, los que me siguen, los que yo escogí, ustedes los que llevan sobre sí el nombre mío, porque cristiano significa ser pequeños Cristos. Ustedes, los pequeños Cristos, entre ustedes no será así. Uno es el camino de las naciones y otro es el camino del discipulado cristiano. En Jeremías capítulo 10, versículo 2 dice: las naciones tienen un camino, una forma de proceder. Y ese camino, esa forma de proceder es totalmente opuesta. Hay un más, hay un pero entre el camino de Cristo y el camino de las naciones. El Señor, sabemos que vivió en los días del Imperio Romano, uno de los imperios más poderosos, terribles de la historia, donde no tenía mucho lugar la piedad, la misericordia, donde había una jerarquización estricta, donde la autoridad era respetada y temida, donde los gobernantes, partiendo del emperador hacia abajo, tenían un poder absoluto sobre la vida de las personas. Ese era el modelo que había en el mundo, ese era el camino de las naciones en los días del Señor, cuando Él está entregando esta enseñanza. Entonces Él dice, una cosa es la que hacen los arcontes y los megaloi, pero entre vosotros no será así. Y luego entonces continúa diciendo, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y la palabra servidor en griego aquí es diáconos. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y aquí la palabra es doulos, esclavo. Entonces, el que quiera ser grande sea el servidor, y el que quiera ser el primero sea el esclavo. La diferencia entre servidor y esclavo es la misma que hay entre
hacerse grande y ser el primero. Cuanto más alto quieres llegar, más tienes que descender. Ese es el camino de Cristo. Y luego está el ejemplo supremo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No vino para ser servido. Ese es el camino de las naciones, ser servido. Cuando un romano llegaba a la casa de su amigo, lo primero que ocurría era que un esclavo viniera y le lavara los pies. Y luego de eso se le hacía pasar más adentro y se le ofrecía todos los dones de la hospitalidad. Es decir, lo primero que un ciudadano romano experimentaba era ser servido por un esclavo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. No vino para tener la dignidad de un ciudadano romano, sino para servir, es decir, para estar en la otra parte, en el otro lado, la del doulos, el esclavo que se arrodilla y lava los pies. Pero eso no es todo. Eso es solo un acto exterior. Doblar la rodilla y lavar los pies del amo o del visitante. Luego dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Dar la vida. Esa es la señal más grande de la grandeza cristiana. Hay dos caminos aquí. El camino de las naciones y el camino de Cristo. Vean ustedes, son dos caminos opuestos, antagónicos, claramente diferenciados. Pero vean ustedes cómo está la iglesia. ¿Cuál es el camino que ha seguido la iglesia? ¿Ha seguido el camino de las naciones o ha seguido el camino de Cristo? ¿Tenemos arcontes o tenemos doulos? ¿Tenemos megaloi o tenemos diáconos? Si miramos a nuestro alrededor, veremos una cosa terrible, dolorosa. No tan solo dolorosa para el Espíritu que está en nosotros, el Espíritu Santo, sino dolorosas para el Señor. Porque han significado y significan un menosprecio y olvido de sus enseñanzas para adaptarse al mundo y al camino de las naciones. ¿No vemos en la iglesia acaso estos arcontes y estos megaloi? ¿No vemos cómo gobiernan y mandan y ordenan y ejercen potestad sobre el rebaño de Dios? ¿No vemos los signos exteriores de la grandeza humana infiltrados en los ambientes cristianos? Podemos ver la diferencia entre estos dos caminos y contemplar la verdadera grandeza de nuestro Señor, que
que es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Somos los que desean ser servidos todavía. Si ostentamos algún rango dentro de la iglesia, la tomamos como un modo, medio u ocasión de ser servidos. Pero mira al Señor, Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Siervo de Dios, sierva de Dios, ¿qué haces tú asumiendo el rol de arconte o de megaloi? Has equivocado el camino. Has olvidado tu esencia, la esencia de Cristo, de bajar, bajar y bajar. Él bajó del cielo. Pudo haberse quedado en la condición de un ángel, pero Él bajó más todavía. Bajó la barrera de los ángeles para ser un hombre. Y como hombre se humilló a sí mismo. Como un siervo, como un doulos, para ir a la cruz. Ese es el único camino que conocemos en las Escrituras, no hay otro. Y la más vívida representación del Espíritu de Cristo es un niño. Mateo 18:2 dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Un niño. Podemos decir un niño diácono, un niño doulos. Sí. Cuando el Señor Jesús en Juan capítulo 13 lavó los pies de los discípulos, ustedes recuerdan que Pedro le dijo con vehemencia, como acostumbraba: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y luego agregó: no me lavarás los pies jamás. Como diciéndole: Señor, tú no puedes actuar como un esclavo. ¿Y saben la respuesta del Señor? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Pedro, tú tienes que aceptar que te lave, porque si no, no tienes parte conmigo. Porque si tú no dejas que yo te lave, tú tendrás razón y excusa para no lavarle los pies a otros. Y no, Pedro, eso no puede ser. Porque desde el momento que yo te lavo los pies, tú también tienes que hacerlo. Si no lo haces, no tienes parte conmigo. Porque, Pedro, esta es la esencia del Evangelio. No arcontes, no megalois, doulos.
Cuando el Señor Jesús lavó los pies de los apóstoles, en realidad no estaba lavando los pies solo a los apóstoles, te los estaba lavando a ti y a mí. Él te ha lavado los pies. El Señor como un esclavo, para que tú también como un esclavo hagas lo mismo con otros. ¿Cuál es la grandeza del cristiano? Estamos tan mal acostumbrados porque por siglos hemos visto cómo el camino de las naciones se nos ha metido dentro, en el mismo seno de la iglesia, a tal punto que ya lo consideramos normal. Que consideramos normal, por ejemplo, que en un lugar donde nos reunimos para alabar al Señor, haya un lugar más alto que el resto, porque en ese lugar más alto hay mayor santidad y allí en ese lugar están los más grandes. ¿Eso es cristiano? No. Eso es el camino de las naciones. Como cuando usted va a un palacio y el rey está ya puesto arriba en su trono y todos le rinden pleitesía. Ese no es el camino de Cristo. El mayor entre vosotros es el doulos. El que quiera ser grande será un diácono, un servidor. Aún las traducciones de la Biblia han contribuido a esta confusión en algunas palabras. Quiero mostrarles algo que les va a sorprender. Colosenses. La epístola de Pablo a los Colosenses. Capítulo 1, versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. La palabra ministro aquí, en griego es diáconos. La misma que se usa en Mateo 20 para decir servidor. Porque esa es la traducción real. Un fiel servidor de Cristo para vosotros. Epafras es un fiel servidor de Cristo para vosotros. Avancemos en este capítulo 1 hasta el versículo 23. La última frase del versículo 23. Del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. De nuevo la palabra ministro. Y de nuevo es la palabra diácono. Refiriéndose a Pablo. Él era un apóstol, pero aquí él se define como un diácono, un servidor. Saltémonos al capítulo 4, versículo 7. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Ministro aquí es de nuevo diácono.
Tíquico, Epafras, Pablo, son diáconos, servidores. En 1 Timoteo dice, capítulo 4, versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Ministro, es decir, diácono, servidor. ¿Qué es lo que tenemos hoy? ¿Cuál es nuestra realidad? Que la palabra ministro entre nosotros hoy nos remite inmediatamente a una persona con rango, con autoridad especial, incluso a veces con una vestimenta especial, normalmente sostenido, es decir, pagado, para prestar un servicio. Pero aquí dice que son servidores. Todos estos, Pablo incluido. Entonces, noten ustedes que donde nosotros leemos ministros, en realidad son servidores. Ese es el camino de Cristo. En Lucas capítulo 17, leemos versículos 7 en adelante. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Y la palabra siervo en el versículo 7 y en el versículo 9, en griego es doulos, esclavo. Y el Señor contó esta historia para referirse a nosotros. Nosotros somos los doulos. Claro, el traductor no quiso usar la palabra esclavo, porque se teme la palabra esclavo y la palabra esclavitud, para no dar la impresión de que el cristianismo avala la esclavitud. Entonces, para no espantar o escandalizar al mundo, cambiamos la palabra esclavo por la palabra siervo. Pero es esclavo. El esclavo aquí no tiene derechos. Él solo debe contentar a su amo. Ese es su derecho. Derecho. Suena raro. Diríamos deber. Pero en el ámbito cristiano no es deber, más bien es derecho, más bien es honra, más bien es placer, honor. ¿Cuál es la verdadera grandeza? Tener gobierno y dominio, ejercer potestad, mandar, ordenar, excluir. Queridos discípulos y discípulas del Señor, este es el camino de Cristo, esta es la grandeza del servicio. Este es el ejemplo y modelo.
Lo que la mujer aquella pidió por sus hijos no debe extrañarnos. Es lo que nosotros mismos haríamos por nosotros y por nuestros hijos. Este es el camino de las naciones. Esa es la ambición que está en el ADN del ser humano. Sin embargo, el camino de Cristo es muy diferente. No podemos decirnos cristianos si nosotros desmentimos este ejemplo. No pretendamos grandezas sin antes haber bajado. No aceptemos honras a no ser que surjan de un servicio abnegado, permanente, absoluto al cuerpo de Cristo. No seamos como un árbol que tiene muchas ramas y muchas hojas y que no tiene raíces. Tenemos que primero crecer hacia abajo para luego tener alguna visibilidad externa. Como un edificio. Nadie construye un edificio de 10 pisos sin poner los cimientos que se hunden profundamente en la tierra, ojalá en la roca. No podemos tener una apariencia sin tener una realidad en lo profundo. Es necesario pasar más tiempo a solas con el Señor. ¿Saben por qué es importante? Porque cuando estamos a solas con el Señor se produce un natural y espontáneo lavamiento del ego. Delante de la presencia del Señor en soledad se acaban nuestras grandezas, nuestras supuestas virtudes, nuestra supuesta estatura espiritual. Porque ante Dios nadie es grande. Si alguien se cree grande, es porque no ha estado en la intimidad con Dios. Porque en esa intimidad caen las grandezas humanas, porque se ven con la luz de Dios como lo que realmente son, miserias y solo miserias. Este es el camino del discipulado. Queridos discípulos y discípulas, no hay alternativa, no hay otra opción. Si negamos esto, sería como sacarnos a Cristo del corazón. Deja el camino de las naciones, que se engrandezcan, que se enaltezcan, que suban alto, como una torre de Babel o como Babilonia en los tiempos de Nabucodonosor. Pero sabemos cuál es el fin de Babilonia, cuál es el fin de la torre de Babel. Nosotros somos parte de algo distinto. Tenemos parte con Cristo y con lo que Cristo significa. La nueva Jerusalén, gloriosa para siempre. No perdamos lo que realmente tiene valor por esas bagatelas, por ese oropel de la grandeza humana. Que el Señor nos socorra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que habla a nuestros corazones. Este es el camino, Señor, que tú nos muestras.
Permítenos seguirlo, ser consecuentes, aunque haya que pagar un precio alto. Haznos valientes, Señor. Haznos decididos. Enséñanos la verdadera grandeza. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.